Y continuamos con la lección 7, elementos, vibraciones universales. Como ya dijimos, los elementos acompañan la necesidad evolutiva de la vida consciente. El ser es vida consciente desde su nacimiento, aun cuando debe experimentar inconscientemente en su trayecto evolutivo anterior a la conciencia, como servidores de la ley, actuando en la evolución de los mundos, que es evolución inconsciente. En el proceso evolutivo, los mundos y las formas que viven en ese mundo deben sutilizarse, porque esa sutilización responde a un momento de la evolución en que deben llegar a ese mundo seres más sutilizados. Es un aspecto de la evolución en el que el humano no tiene ninguna intervención. La ley utiliza en mundos como el nuestro a los elementos para producir los hechos que habrán de ayudar a comenzar la sutilización de las formas y del planeta. En mundos ya en proceso de sutilización son otras vibraciones las que actúan y lo hacen impulsando la sutilización. Todo ese proceso de transformación necesita realizarse para que en los tiempos marcados por la ley de evolución esté preparada la morada para los seres más evolucionados que deberán habitar ese mundo. Pregunta: ¿los elementos obran de por sí o impulsados? Repito, los elementos obran de por sí o impulsados. Explicación: es la ley que obra a través de los elementos. La ley es movimiento divino, cuyo origen y cuyo impulso de acción están en la divinidad, en la mente divina, en lo que no podemos penetrar. Los elementos y todas las vibraciones que son instrumentos de la evolución actúan dentro del plan divino, de la mente divina, de la ley. Al decir la ley decimos Dios y, lógicamente, no podemos analizarlo ni desmenuzarlo, solamente es. Mensaje: este es un aspecto de la unificación que se les explica. Otros aspectos de la unificación se manifiestan en los mundos con respecto a vibraciones que parecerían absolutamente desligadas y hasta antagónicas, y que, sin embargo, responden a una misma y única vibración madre, y que deben unificarse en el proceso evolutivo, transformándose en una vibración con cualidades muy diferentes. Sobre ello recibirán más adelante enseñanzas, pues al hablarles de esas otras vibraciones que forman parte de su vida humana, será necesario explicarles ciertos y determinados aspectos que aún no es llegado el momento de que los conozcan. El proceso de unificación, como un aspecto inherente a la evolución, está en su mundo en plena acción. Como toda acción inicial, es siempre invisible e imperceptible. Sin embargo, sus efectos comenzarán ya a notarse en ciertos aspectos de la vida humana, en los cuales, poco a poco y progresivamente, se va iniciando un anticipo de la verdadera unificación que les espera. Explicación: en nuestro mundo de formas tenemos una cierta proporción de determinadas vibraciones que son las vibraciones constitutivas de la forma. Muchísimos aspectos de la vida son inherentes a nuestro estado de forma: proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y desintegración. Esto significa que en nuestro mundo están las vibraciones necesarias para todo ese proceso.
Cuando ese proceso cambie, cuando la calidad de la sustancia de la forma cambie, habrá vibraciones que estarán de más. Esas son vibraciones universales que deben estar en la Tierra, solo mientras su acción sea necesaria. Cuando ya no sean necesarias aquí, nuestro mundo las liberará y serán atraídas desde otro punto donde haya reclamo de ellas por necesidad. A la vez, en la Tierra se necesitarán vibraciones que otros mundos ya no necesitarán, y entonces nos llegarán esas vibraciones atraídas por nuestro reclamo de ellas por necesidad. Estos son los constantes reclamos a la ley y las respuestas de la ley. Cuando en un mundo ya no es necesaria alguna vibración de carácter universal, ese mundo la libera y otro mundo que la necesita la atrae. Ese es el amor y la perfección de la ley. Así debemos interpretar también la ayuda que pedimos en oración o en pensamientos. Si se pide con la fuerza de amor y de fe necesarias, se establece el reclamo a la ley y entonces la ayuda llega como respuesta de la ley. Mensaje. Así es también como en determinados momentos del proceso evolutivo de los mundos deben llegar otras vibraciones para unirse a vibraciones ya existentes y conformar nuevos aspectos que responderán a la evolución del mundo. En esa forma llegan a la Tierra vibraciones de otros planetas. Son vibraciones que su mundo necesita, que están en otros planetas y que serán, poco a poco, liberadas de esos planetas e irán a formar parte integrante de su planeta por un determinado periodo. Esas vibraciones son ajenas a las vibraciones espirituales y amorosas que también les llegan desde otros planetas, para ayudarles en el aspecto mental y emocional, que necesitan purificar y también expandir. También llegan a su mundo, en este momento de su evolución, vibraciones que no pertenecen a ningún planeta de su sistema solar, sino que pertenecen a núcleos existentes en otros puntos del universo. Vibraciones de su propia galaxia y vibraciones de galaxias muy distantes. Todo se produce por ley. Se establece el llamado mediante la necesidad producida en determinado momento evolutivo por el movimiento de vibraciones, y por sí mismas las vibraciones que salen de un planeta acuden a otro que las necesita. Todo regido absolutamente por la ley, que es perfección. Explicación. Es lo que acabamos de explicar. Ciertas vibraciones ya no las necesitaremos, pero en cambio necesitaremos otras. Algunas vibraciones que ya no están comenzando a llegar. No vienen para actuar por sí mismas, sino para unirse a otras vibraciones que deben permanecer. Ciertas vibraciones producen en el mundo al cual llegan un determinado aspecto destinado a atender una determinada necesidad correspondiente a ese punto de la evolución. Y cuando el planeta adquiere un punto evolutivo superior y necesita otras vibraciones para atender otras necesidades, aun cuando libera las vibraciones que ya no le son necesarias, le queda formada la base para la conformación del nuevo aspecto necesario, con las nuevas vibraciones que acuden. Siempre quedan formadas bases vibratorias y otras vibraciones que llegan se unen a ellas y luego, en su momento,
se van las ya innecesarias y acuden por diferentes medios, otras nuevas. Esto ocurre no solamente en el reino humano, sino en toda la forma del mundo, y así se va utilizando cada vez más el mundo. Repito, esto ocurre no solamente en el reino humano, sino en toda la forma del mundo, y así se va sutilizando cada vez más el mundo. La forma humana recibe lo que le corresponde, la forma animal lo que le corresponde, la forma vegetal lo que le corresponde y la forma mineral también lo que le corresponde. Y todos los reinos de la naturaleza se sutilizan en sus formas a un mismo tiempo. Mensaje. Su mundo se encuentra en estos momentos próximo a una intensa conmoción en el aspecto físico, en el cual actuarán los 4 elementos en conjunción. Dada la intensa fuerza negativa existente aún en su mundo, esa conjunción de los elementos revestirá aspectos catastróficos. Cuando en el proceso de purificación, iniciado ya en su mundo, las fuerzas negativas hayan perdido capacidad de acción, los elementos actuarán en el proceso evolutivo sin producir aspectos catastróficos. Ven que el dolor solo tiene origen en ustedes mismos, no en la acción de los elementos, sino en la fuerza negativa que la humanidad ha generado y atraído y continúa generando y atrayendo en su mundo. Evolución no es sinónimo de catástrofes, sino sinónimo de superación y de perfeccionamiento. El dolor que todo aspecto evolutivo puede traer a los mundos es y será siempre producto de la acción contraria a la ley de las humanidades que en esos mundos habitan. Explicación. Siempre el dolor es producto de nuestros hechos. No puede decirse en casos de catástrofes que el dolor haya sido producido por los elementos, ni por la naturaleza, sino que los hechos dolorosos originados por la acción de los elementos solo han sido los efectos que tienen su causa en la realidad de purificación de los seres humanos o del planeta en lugares donde los hombres lo han impregnado de vibraciones negativas. Mis queridos, y ahora, para relajarlos un poco, los voy a dejar con la música. Gracias.
Y a continuación, mis queridos, los dejo con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra. Esto es todo. Gracias por estar. Gracias tal vez por disfrutar. Eso es personal. Gracias, gracias, gracias. Nos veremos muy pronto para continuar con otros temas. Adiós.